se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Muy pero muy buenas tardes, ¿cómo están en otro lunes más de 14 de noviembre, segunda semana de noviembre? Pasaron 14 minutos de las 7 de la tarde y bueno, acá me está acompañando un especialista, el abogado, especialista en transporte marítimo, puerto de hidrovía, bueno, y tiene muchísimos rótulos, el señor Mariano Gendra Gijena. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo andás? Un gusto compartir la tarde de hoy lunes con ustedes, con todos los oyentes y televidentes, hay que decir las dos cosas, ¿no? Y me pasó también decir que usted también es un compañero peronista también, ¿no? ¿O es liberal, socialdemócrata? No, por favor, peronista. Si estamos hablando de rótulo, peronista. Sí, peronista. Peronistas, y como digo yo, bueno, hoy en día los peronistas casi parece que estuviéramos en extinción. Sí, ¿no? Hay poco, Sí, ¿no? Yo creo que hay muchos. Claro. El problema está en que muchas veces nuestra voz no es escuchada o no podemos expresarnos como quisiéramos, porque bueno, si querés después lo hablaremos con gusto, pero hay se han apropiado de ciertas banderas y ciertos valores que estoy seguro que acá los compañeros van a compartir un poco todo eso. Hay muchos compañeros, como decía el general, no tiene convicciones, no tienen convicciones sino intereses permanentes, ¿no? Sí, lamentablemente sí. Que lo nombran a Perón muchos gremialistas, compañeros, hay que decirlo porque la verdad, sí, ¿no? Sí, sacan la foto. Y más ahora en época de crisis política en la cual esto se está desmoronando, me parece que es ahora cuando más se saca a relucir la imagen de Perón, de Evita, se lo nombra, como vos decís, en cada discurso. Se lo utiliza, porque la verdad que se están utilizando nuestros símbolos, nuestros valores, nuestra doctrina, por un fin meramente electoral, obviamente, porque el gobierno, la alianza del gobierno, se ve el año que viene en una situación claramente en desventaja, en una situación complicada por la crisis política, social, económica que vive el país, ¿no? Ahora, qué lejos que estamos, ¿no?, de lo que fue históricamente el peronismo, donde había plena ocupación, una tasa de desocupación mínima, un 4 o 5%, plena industrialización, pleno trabajo, digamos, a esto, la canasta básica acaba de subir nuevamente 2,1% en noviembre, cada vez más, 50% de pobreza. Mirá, no solamente está la pobreza, no solamente está la inflación, no solamente está la falta de trabajo, no solamente está la pérdida del poder adquisitivo y del salario. Se ha roto la familia. De todos nosotros. Se han destruido los valores familiares, claro. Se han destruido los valores sociales. No solamente todo eso, porque esas son consecuencias de una causa todavía mucho mayor, que yo siempre digo que es lo siguiente, han usado nuestras banderas, nuestros principios, nuestros valores, le han quitado el contenido y lo han reemplazado por otro contenido. Yo siempre digo, a veces me dicen, bueno, el peronismo se ha ido hacia la izquierda. No, es la izquierda que se ha peronizado. Claro. Para mí son dos conceptos, creo yo, muy importantes, porque es tomar esa doctrina peronista, sacarla de su contexto, dejar una cáscara totalmente vacía y agregarle de eso todo una ideología claramente ajena a nuestra doctrina, y que no tiene que ver. Vos hablaste de la cultura del trabajo. El peronismo es cultura del trabajo, no es lucha de clases. Claro. El peronismo es socio del capital. ¿Para qué? Para generar trabajo, para generar inversiones. No es socio de la pobreza. El peronismo es socio justamente de la industrialización, pero viste que muchos liberales del avance del campo, de la agroindustria. Ese es el peronismo. El peronismo es ascenso social. Yo soy producto de ese ascenso social. Pero viste que muchos liberales dicen combatiendo, viste que se toman la frase combatiendo al capital y se pero confunde. Se confunde, ahí el se contexto. Refiere al capitalismo, claro. Se refiere al capital financiero, lo que llamamos hoy en día el capital golondrina, claro. Que lo único que busca es un negocio financiero. No tiene nada que ver con el capital de inversión. Claro. El peronismo creó en su momento y era siempre ha sido un gobierno en el cual buscaba que el Estado generara lo que llamamos hoy en día una burguesía nacional en el buen sentido de la palabra, es decir, sectores empresariales con fuertes valores nacionales,
en el cual estuvieran comprometidos con la sociedad, con esa comunidad organizada que en el peronismo reivindicamos permanentemente, y que a través de ese compromiso se lograra el desarrollo nacional, que es el desarrollo defendiendo los intereses de la República Argentina. Entonces, eso no tiene nada que ver hoy en día con una agenda totalmente progre o pseudo progresista que nos quiere imponer o nos quiere vender el kirchnerismo, en la cual no es otra cosa que una copia de una agenda internacionalista ajena a nuestra cultura, y eso destruye todos nuestros valores. 2030. La Agenda 2030. La Agenda 2030, sin lugar a duda que sí, gran parte de la Agenda 2030 para aquellas tiene mucho que ver personas, con Mariano, todo para esto. aquellas personas que no saben qué es la Agenda 2030, ¿qué nos puede decir? Bueno, la Agenda 2030 normalmente se la denomina una agenda que viene, una agenda de temas de carácter social, económico, político, que los grandes intereses económicos vienen buscando imponer a todos los países, a través de sus culturas, a través obviamente de su dirigencia política, que es parte, digamos, de este efecto de la globalización. ¿Sí? Nosotros tenemos nuestras tradiciones, tenemos nuestros valores, lo cual no significa que rechacemos cualquier otro tipo de valores o ideas extranjeras. No estamos diciendo eso. Lo que no queremos es que nos impongan justamente valores totalmente ajenos a los nuestros. Somos un país que es un crisol de razas, que hemos recibido culturas de casi todo el mundo y siempre estamos con los brazos abiertos, y eso nos ha enriquecido como sociedad enormemente. Pero una cosa es enriquecerse con todo eso, y otra cosa muy distinta es que desde Estados Unidos, desde Europa, desde China, desde la Unión Soviética, con una agenda globalizada que responde más bien a los intereses económicos totalmente contrario a los intereses de la República Argentina y de la región, nos vengan a imponer cuestiones que son totalmente ajenas. Por ejemplo, temas de ideología de género, temas relacionados obviamente con la destrucción de los principios y los valores de la familia, que es fundamental para el peronista. ¿Por qué? Porque es la base de esa sociedad que es la comunidad organizada que como peronistas reivindicamos y obviamente tratamos de llevar adelante en la realidad. Hay gente que no sabe que está el Día del Niño por Nacer, que calculo que sabes cuál es el 24 de marzo, 9 meses después es Navidad, y está. Y hay gente que no desconoce el Día del Niño por Nacer. Mirá, hay muchas cosas que se desconocen lamentablemente. Vos fijate, yo saqué hace poco un artículo en el cual se hablaba de... viste que ahora hay todo un replanteo respecto al tema de las prepagas, el sistema de salud público, el sistema de salud a través de las obras sociales. Hay una especie de tratar de hacer una gran reforma, más allá del costo de lo que hoy en día es el tener una prepaga o una obra social, es decir, lo que implica hoy en día el costo para todas las familias. Y yo siempre digo lo siguiente, tenemos un servicio de salud pública que existe y sobrevive gracias a las miles de mujeres y hombres que trabajan en la salud y todos los días hacen pero maravillas con lo poco que tienen, pero la verdad hacen grandes milagros y a los cuales hay un agradecimiento enorme a todos ellos. Pero a pesar del esfuerzo y de estos milagros de estas miles de mujeres y hombres profesionales y trabajadores de la salud que logran que todavía el nivel de la salud pública no se desmorone por completo, a pesar de todo eso sabemos que tenemos una salud pública, yo diría, de media para abajo y bastante mal. Está en terapia intensiva. Está en terapia intensiva. Vos hoy en día para poder buscar un cardiólogo tenés que hacer una cola, empezar a las 3 de la mañana con frío, con calor, con lluvia, con inseguridad, para que a las 6, 7 de la mañana repartan 20 números, tener la suerte de que te toque alguno de esos 20 números y lograr que en los próximos 6 meses haya turno con el cardiólogo. Ahora eso sí, vos te querés hacer una ligadura de trompas, te querés cambiar de sexo, querés hacer un aborto, o que te querés hacer un implante mamario, seguramente vas a tener no solamente los recursos económicos, sino también
toda aquello, una infraestructura en materia de salud o en materia, digamos, de recursos sanitarios para poder hacerlo inmediatamente. Eso es lo que yo estoy diciendo. Claro. ¿Entendés? En un simple ejemplo que cualquiera que usa y sufre la salud pública sabe de lo que me estoy refiriendo. La semana pasada vino Gabriel González, quien está trabajando junto con Miguel Ángel Pichetto, que digamos, pretende ser intendente de la zona de Quilmes, quien es el que trabajó 17 años en Pasión de Sábado. Y yo le decía, ¿no? Porque, digamos, sobre el tema de la salud, porque mucha gente que se va a Bolivia o a Paraguay, a Chile, lamentablemente no tiene asistencia médica, no es bilateral. Y me parece que en un contexto, digamos, que si hoy estamos comiendo arroz, porque hoy Argentina está comiendo arroz, no podemos abrir las puertas como si tuvo abiertas las puertas en esa época de gloria, digamos, a donde había, la economía funcionaba. Me parece que no hay, esos tratados bilaterales no están justamente, no son bilaterales justamente, ¿no? Creo que hay un error. Porque medicina y salud y educación. En todos los aspectos, yo creo que hay un error muy grande. Una cosa es tener los brazos abiertos para la inmigración. Claro. O para la migración de otros países hacia la Argentina, para todos aquellos, como dice el preámbulo de la Constitución, personas de buena voluntad que vengan a trabajar, que busquen formar justamente su futuro, el futuro de su familia, pero a través del trabajo y aportar al país su cultura, sus conocimientos, su esfuerzo y sus sueños. Y otra cosa muy distinta es venir a usar al país, ¿correcto? En sus servicios, en las ventajas que el país le puede otorgar sin dar nada. Es que es lo que está pasando, Mariano, lamentablemente. Pero porque estamos cambiando todo. Claro. Yo insisto con esto, con la cultura del trabajo. Para mí es algo fundamental. Para mí es algo fundamental. No puede haber una sociedad que no tenga como valor fundamental la cultura del trabajo, tanto para los nacionales como para aquellos extranjeros de buena voluntad, como dice nuestro preámbulo de la Constitución, que quieran habitar el suelo argentino. Entonces, ¿en qué consiste esta la cultura del trabajo? Mira, de las 20 verdades peronistas que siempre repetimos, normalmente siempre repetimos una o dos, las clásicas, y a veces hasta las gastamos porque las usamos para el sentido que realmente fue expresada por Perón y para otras cosas que no tienen nada que ver. Pero hay una de las cuales yo siempre reivindico y trato de sobresalir sobre otras, que es cuando Perón habla de que hay que dejar el Estado benefactor, claro, ir hacia un Estado de producción en el cual cada ciudadano debe producir mínimamente lo que consume, en la cual la cultura del trabajo sea como regla general, en la cual todos los argentinos, absolutamente todos, debemos producir algo, obviamente en favor de ese bien común, que es lo que compone la comunidad organizada, y obviamente para beneficio también personal y de nuestros seres queridos o nuestro grupo familiar, pero aportando a ese bien común. Porque si no, esto es decir, pocos ponen y muchos sacan. Claro. Y así no funciona esto. Si ponen 3, sacan 7, claro. Entonces estamos en una sociedad en la cual trabajan los sectores medios, trabajan los sectores, podemos decir, asalariados, que hoy en día lamentablemente están en la pobreza, porque hoy en día hay un sector muy grande de pobres que no es que están sin trabajo, son asalariados y sin embargo están en una situación de la pobreza, porque hoy en día hemos llegado a una situación en la cual aún trabajando sos pobre. Hace mucho que se ha perdido el poder de ahorro. Totalmente. Hace mucho. Pero el poder de ahorro y el poder adquisitivo de tu salario se ha perdido por completo. Entonces hoy en día, aún trabajando, seguís siendo pobre. Entonces hoy tenés un sector de la sociedad que produce, que lamentablemente cada vez es más minoritario, y un sector cada vez más mayoritario que depende de la asistencia del Estado. Bueno, entonces, ¿cómo sostenés eso? Yo no digo que hay que quitar los planes sociales ni nada de eso en absoluto. Yo lo que estoy diciendo es que tenemos que empezar a discutir entre todos los sectores políticos, oficialistas y opositores, empezar a discutir cómo empezamos a cambiar de un Estado claramente benefactor, deficitario, quebrado, ya insostenible, a un estado de la producción, en donde cada uno produzca mínimamente lo que consume y aporte hacia el bien común. Esto que parece una utopía, son las verdades básicas del peronismo,
porque a través del trabajo es donde se dignifica a Claro, la persona. claro. Eso de que la pobreza te dignifica, eso es mentira, señores. La pobreza no dignifica. Lo único que dignifica al ser humano es el trabajo. Cuando una persona trabaja es cuando una persona es libre, deja la esclavitud del Estado benefactor para transformarse en un ser realmente libre, un ser pensante, un ser que puede tener ascenso social, y eso es lo que buscaba el peronismo, porque en última instancia, yo siempre digo esto, el peronismo es fabricante de clase media. Claro. El peronismo fabrica clase media, y ustedes díganme, Hoy no existe en prácticamente. los últimos 15 años, saquemos los 4 años del gobierno de Macri, los 2 años del gobierno de Cristina y este último año del gobierno de Alberto y de Cristina. 2008 para acá, más o menos. Ponele 2008 para acá, un poquito más. 2010, Obviamente sí. vamos a, seguro que vamos a ser inexactos con las fechas, pero con estos gobiernos que se han dicho peronistas, ¿hemos realmente generado clase media? No sé. Mira, yo te doy un ejemplo tonto, Mariano. Mira, justamente la otra vez hablaba con un ex concejal de la Matanza, ¿no? Uno de los distritos más grandes de la tercera sección electoral, junto a Avellaneda, o Lomas, bueno, toda esa zona. De regreso a la democracia, el 83 hasta acá, han pasado 7, 8 intendencias, todas se llamaron peronistas, justicialistas. Habremos escuchado de Lima Matanza Avanza, y si vos vas a la Matanza, Isidro Casanova, Rafael Castillo, a donde vayas, no hay señalización, no hay iluminación, no hay asalto, está avanza el narcotráfico, digamos, del 83 a la fecha, ¿cuánto pasaron? ¿40 años? Sí, Bueno, y que el bueno, peronismo no tiene nada. Eso es una autocrítica que nos tenemos que hacer. Hemos gobernado desde el 83 hasta ahora gran parte de estos años. El municipio más grande de la provincia de Buenos Aires. Los municipios más grandes del conurbano, y entonces yo quiero saber qué cambios en materia estructural realmente hemos hecho para nuestro pueblo. Hemos hecho cambios en materia sanitaria, hemos mejorado la educación, hemos mejorado la seguridad, hemos mejorado infraestructura, cloacas, agua potable, luz, gas. Bueno, lamentablemente vamos a llegar a la conclusión de que no. Entonces, no me digan que hemos hecho buenos gobiernos, porque no lo hemos hecho. Y con esto no le estoy quitando culpa a la oposición. Por supuesto que la oposición tiene su grado de culpa y su corresponsabilidad. Claro que sí. Pero primero, antes de echarle la culpa al otro, tengo que hacer una mea culpa, o por lo menos un análisis de los errores que yo he cometido. Porque ¿qué te voy a exigir a vos? Que responsabilidad, o te voy a endilgar culpa si previamente yo no me miro a mí mismo y digo, a ver, yo, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho bien y qué he hecho mal? Entonces, creo que el peronismo, para poder ofrecer, para poder salir de esta etapa nefasta que ha sido el kirchnerismo, y yo no quiero entrar en una discusión de si el kirchnerismo es peronismo, si no es peronismo, etcétera, porque la verdad podríamos estar años y me parece que ya no tiene sentido eso. Lo que sí tiene sentido es que nos tenemos que hacer cargo de esta historia negra del peronismo que ha sido el kirchnerismo. Yo creo que es una etapa que ya claramente está en retroceso, una etapa que ha fracasado, lo demuestra. Sí, los datos. No solamente la inflación, lo demuestra la calle cuando salís, 50% de pobreza y todo lo que estuvimos hablando recién. Entonces, esta etapa de como digo yo, un gorilismo con franquicia peronista. Claro, tal cual, Mariano. Esta etapa debemos superarla, y tiene que haber una renovación del peronismo, una renovación hacia la sociedad. Y acá parafraseo a dos grandes dirigentes, para mí son dos grandes dirigentes con un futuro nacional muy importante, que es el gobernador, el actual gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, que ellos vienen hace rato pregonando justamente por la renovación del peronismo. Y no un peronismo que nos sirva a nosotros los peronistas, sino un peronismo que le sirva a la Argentina del siglo XXI. Y eso es lo que debemos comenzar a trabajar. Un peronismo que realmente le sirva a una nueva Argentina en un contexto mundial totalmente nuevo respecto al siglo pasado, al siglo XX. Mira, no estamos ni unidos y estamos dominados. No estamos ni unidos, tal cual, estamos totalmente dominados. Claro. Pero previamente a esa unidad tiene que haber un gran planteo de identidad. Claro. Entonces,
para yo unirme a ti tengo que tener tenemos que tener bien claro la identidad que tuya y la mía, pero que eso es lo que nos une. A mí me llama la atención, siempre lo digo y siempre repito, por ejemplo, yo que he estado, bueno, digamos, la posibilidad de ir a Uruguay, a Chile 3 o 4 veces, a Brasil, pero más allá de que haya ido no, digamos, el uruguayo está orgulloso, infla el pecho por su país, el brasileño ni hablar, el chileno ni hablar, el boliviano, todo tan orgulloso. ¿Qué pasa que el argentino no está orgulloso? Simplemente sacamos la bandera cada vez que juega la selección. Pero cuando es el día, la escarapela, el himno, la fecha patria, no se usa más la escarapela, Mariano. Bueno, hace poco fue el Día de la Tradición y mira, el la 12. verdad, Mirá. y de donde están nuestros grandes valores, nuestros orígenes y nuestra No, el 12 no identidad fue. Como pueblo, y la verdad, nada, ni siquiera una mención oficial, ¿Viste? ni siquiera una mención oficial. Bueno, ahí volvemos a lo mismo, al tema de los valores, ¿no? Nuestros propios valores están siendo reemplazados por valores foráneos que son totalmente impuestos en lo que yo llamo la dictadura de las minorías. En vez de ser una sociedad gobernada por las mayorías, terminamos siendo gobernadas por una dictadura de las minorías, donde me quieren imponer nuevos valores que son totalmente ajenos. Yo no estoy diciendo que la sociedad no cambia, claro que la sociedad cambia, claro, y evoluciona, pero no puede cambiar por la fuerza. Y esto, doy un ejemplo muy simple. ¿El idioma cambia? Claro que el idioma cambia. ¿Evoluciona? Por supuesto que evoluciona. Ahora, no me podés imponer vos a mí el famoso idioma de la pseudo... ¿cómo se dice? La inclusiva, la E o la arroba. Sí. La pseudo inclusiva a través de esto, porque termina siendo una dictadura de una minoría. Entonces, que esto ocurra a través de un cambio cultural en un periodo de tiempo que generalmente lleva décadas... Ellos hablan de derecho, ellos hablan de derecho, que es un derecho. Pero tu derecho termina, claro, cuando comienza mi derecho. Estoy de acuerdo totalmente. Y mi derecho termina cuando comienza tu derecho. Por supuesto. Entonces, tu derecho no puede imponerse sobre el mío. Estamos de acuerdo. Entonces, estamos de acuerdo. Todos somos iguales ante la ley, absolutamente todos somos iguales ante la ley. Todos. Ahora, ¿somos todos diferentes? Sí, somos todos diferentes. Sí. Gracias a Dios que somos todos diferentes. Si no, la verdad que esto sería más aburrido. La verdad que es interesante, Mariano. Vamos a seguir hablando. Vamos a un temita muy cortito, que debe ser que ya seguimos con el doctor Mariano Gendra Gijena. Muy bien, y pasaron 38 minutos de las 7 de la tarde. Estamos hablando con el doctor Mariano Gendra Gijena, quien es abogado, especialista en transporte marítimo, puerto, hidrovía y muchos rótulos más. Hincha de River y peronista, todo. No, hincha de River no, fanático. Fanático de River. Perdón. Y a mucha honra, y no me puedo parar acá porque salgo claro, del cuadro de la... Pero acá mi corazón total gallina puro. Mirá vos, hay gente de Racing acá también, viste, parece que no, pero hay gente de Racing también, hay gente de... Mis condolencias. No, perdón, en absoluto. Bueno, Racing. Por lo menos le ganó a Boca. Totalmente. ¿Qué te parece? Que los bosteros medio como que enojados que eran después de la derrota. Y bueno. No son buenos perdedores. Eso pasa con los equipos chicos. Claro. Pero River, claro, está bien. Hay que verse un poco, pero importante es tener convicciones por algo, por un cuadro, por un... Mariano, ¿existen los partidos políticos actualmente? ¿O ya dejaron de existir? ¿O es una plataforma, es un instrumento que te permite llegar nada más? Qué buena pregunta. Yo creo que la realidad me está demostrando, deberían existir los partidos políticos porque son fundamental para una sana democracia y una república que pueda avanzar y se pueda desarrollar normalmente. Pero la realidad argentina ha demostrado que los partidos terminan siendo meramente son instrumentos electorales que se malutilizan, como decíamos hace un rato, así como se desempolvamos los valores, desempolvamos la figura de Perón, de Evita, y ahora lo nombramos hasta en la sopa. También desempolvamos a las estructuras partidarias. ¿Por qué? Porque el año que viene tenemos elecciones, entonces abrimos la sede de la calle Mateo y abrimos otras tantas sedes y las vamos a volver a cerrar en el minuto exacto después de las 18 horas del día de las elecciones. Entonces... Perdón por la palabra, cómo se cagan en los compañeros, ¿no? En los militantes, ¿no? Totalmente. Perdón la palabra, pero... Sí, totalmente. Pero hay culpa de todos nosotros, porque nosotros también dejamos hacer. Y eso es una mea culpa que yo me hago como argentino, como peronista, como afiliado al partido.
y perteneciente al movimiento peronista, también me hago esa mea culpa. ¿Qué le Y pasa todos al tenemos PJ, que por parte ahí un no poquito hay, de eso. los congresales están vencidos, tuvieron un punto de ser intervenido? ¿Cómo está la situación del partido justicialista a nivel nacional? Bueno, yo te lo pongo de este punto de vista. Desde el momento que el presidente del partido a nivel nacional es alguien que es el presidente de la nación, el doctor Alberto Fernández, quien se ha ¿Quién lo votó? proclamado, nadie. Claro. Bueno, yo como afiliado no lo voté. Por eso, no vos sé como si afiliado, hubo elecciones o alguien lo votó, la verdad que no avisaron. Pero quien se ha proclamado públicamente como socialdemócrata. Claro. Admirador de Alfonsín, lo cual me parece muy bien, que admire a un expresidente de la nación y además el primer presidente de la vuelta de la democracia. Está bien. Me parece bien, hace obviamente al reconocimiento y que debemos tener a nuestros expresidentes. Pero, a ver, no lo hizo en esos términos. Lo ha dicho claramente de cuál es su pensamiento político y su filosofía política en ese sentido. Entonces, ¿qué tiene que haber? Bueno, cuando vos tenés una situación, una crisis enorme, porque el PJ está en una crisis, sí, y tenés además como presidente del PJ bonaerense a una persona que su único valor es tener el apellido Kirchner. Nada más. Nada más. Nada Dígame más. qué conocimientos ha tenido, qué fuerza, qué militancia, qué trabajo político. La del padre, seguramente. Qué cargos ha tenido, qué carrera, como se dice, qué cursus honorum ha tenido en la política, qué ha estudiado, cómo se ha preparado como militante, como dirigente. Nada. Entonces, ahora, ¿quién lo votó? Nadie tampoco. Lo pusieron por el dedo divino de una señora. Muy bien. Entonces díganme cómo no vamos a estar en crisis. A ver, las crisis dirigenciales se dan obviamente porque previamente hay una crisis de identidad y una crisis interna en ese movimiento o en ese espacio político. Por eso sus dirigentes, o perdón, mejor dicho, por eso tiene los dirigentes que vemos. Claro, pero ¿qué pasa, menos que la última vez que hubo interna fue Cafiero Menem en 89, 83? ¿Cuándo fue? Discúlpame, la única interna dentro del PJ. Que la gana Menem. Menem se la gana a Cafiero y Cafiero. Menem 88, puede 88, ser. ¿no? Esa fue la última recuerdo interna mal. que hubo. Seguramente estoy equivocado y alguien que nos está oyendo. Ahí te va a decir, ¿ves? No es peronista, ¿ves? No sabe la fecha. No. Es la pastillita de la memoria que todavía no me bien. hizo efecto, la que tomo todas las mañanas y recién hasta en un ratito va a empezar a hacer efecto. Pero sí, 88, Son 2 ¿no? años. Que ganó Menem en la Yo creo que interna. sí, recuerdo. A Cafiero. Recuerdo, yo era un joven. Apenas un poco más grande que mi hijo y recuerdo haber conocido a esos grandes dirigentes en esas épocas. Pero sí, claramente que esa fue la gran interna, previo de un proceso muy fuerte. Claro. Recordemos, previamente hubo un proceso muy fuerte de renovación. Recordemos la gran renovación que hubo en el peronismo. Yo creo que en el peronismo tenemos que ir nuevamente hacia una renovación, pero no esta vez como se hizo en aquella no de época nombres, dirigentes, claro, sino una renovación de cara a la sociedad, una renovación de contenido, lo cual no quiere decir que agarremos toda nuestra doctrina sino que la adaptemos claro, que a la ayornarla, Argentina claro, del siglo XXI, una Argentina en la cual está inmersa en un mundo en el cual nuestro mayor desafío como seres humanos es que garantizar el trabajo para todos los habitantes ante el avance de las tecnologías. Ese es un desafío como sociedad enorme y el peronismo, como un movimiento de trabajadores, debería estar discutiendo estas cosas en todos los estratos en el cual nos expresamos en el peronismo. Hoy en día deberíamos estar discutiendo cómo el avance de la tecnología, que es bueno, que es necesario, que no podemos cerrarle la puerta porque la tecnología está entre nosotros, la usamos, pero cómo ese avance de la tecnología, en vez de desplazar a grandes sectores humanos en materia laboral, los inserta o los readapta para nuevos desafíos. Y eso como movimiento de trabajadores deberíamos estar discutiendo. ¿Y si sabes qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo que hoy en día
es más importante ganar el mundial que bajar la inflación. Bueno, la como ministra dijo de una Trabajo ministra. señaló que, claro, y que Bueno. bajar la inflación es prioridad en el mes del mundial. Claro, no, está bien, bueno, está bien. Cuando vayamos a comprar las cosas al supermercado esta tarde, mañana, digámosle al almacenero, al comerciante, que en vez de pagarle con plata, le vamos a pagar con figurita de Messi. Y estos 1.500 artículos de consumo masivo, precio justo, también es un parche que no va a funcionar. ¿Qué opinión tenés vos? Es precios cuidados con otro nombre. Claro, precios Hoy justo. es precio justo, mañana se llamará precios equilibrados, no sé, ha tenido Congelados, tantos sí. precios máximos hubo en su época, ha tenido tanto renombre que ya nos estamos quedando sin palabras en el abecedario. Pero nunca ha funcionado. Digamos en el diccionario, digo, porque ya no... Ni una vez funcionó, no, Mariano. Nunca ha funcionado. Nunca ¿Ellos no funcionó lo y saben tampoco que va no a funcionar funcionó? esto. No. Yo creo, volviendo un poco a esto, en el sentido de que estamos, lamentablemente estamos... como digo yo, es decir, dando vuelta a todo, ¿viste? Cuando das vuelta a una media, ¿no? Bueno, hemos dado vuelta y ahora no sabemos cómo volver para atrás. Entonces, el peronismo tiene que renovarse, tenemos que trabajar todos los peronistas para una renovación, vuelvo a repetir, en el cual la renovación no sea lo mismo dirigente que estaban ayer, porque entonces eso de renovación no sirve para nada, Claro. obviamente, sino que haya una renovación de ideas, porque lo que tenemos que discutir son ideas. ¿Y cómo se hacen eso, ¿Y esas ideas? qué país queremos? Claro. ¿Cómo pensamos que debemos transformar ese país? Y después surgirán las mujeres y los hombres que serán capaces de llevar adelante esas ideas. Pero primero tenemos que discutir esas ideas, que es fundamental. Hoy en día estamos discutiendo, yo quería justamente comentar esto, estamos discutiendo es si vamos, ¿qué nuevo subsidio vamos a inventar, un bono, lo que sea, para dejar contentos en épocas navideñas a más de 20 millones de argentinos que están en una situación de pobreza extrema y más de 5 o 6 millones que están en la indigencia. En vez de estar discutiendo cómo nos rompemos la cabeza para generar más puestos de trabajo. Y generar más puestos de trabajo no significa poner a esos 20 millones de argentinos a trabajar en el Estado. Significa cómo voy a darle las herramientas al sector privado para que el sector privado, a través de la inversión, a través del desarrollo, a través de la generación de nuevos puestos de trabajo, vaya insertando a todos esos 20 millones de argentinos. Porque, señores, tenemos casi 20 millones de argentinos que no trabajan, que no estudian, que no han visto a sus padres trabajar, que no han visto a sus abuelos trabajar. Entonces hay que volver a ingresarlos a esa cultura del trabajo. No es fácil, por supuesto que no es fácil. Por supuesto que esto nos va a llevar enorme tiempo y esfuerzo, pero esto lo tenemos que sacar entre todos, oficialismo y oposición. Este modelo de Argentina al cual nos ha llevado el kirchnerismo ya no va más. No. Es una Argentina quebrada, no sirve más. ¿Y qué es pasó? Cuestión de tiempo para que esto explote. Claro. Y no me refiero en lo económico es No, meramente un ya. efecto Sí. de toda esta gran crisis política y social que ya llevamos hace más de 15 ¿Y años. qué pasó con las universidades escuelas que en el peronismo, digamos, justamente generó muchísimas fuentes de trabajo? Bueno, ahí tenés un problema muy grande. Vos hoy en día tenés un sector de la sociedad... La UTN era, ¿no? Escuelas técnicas, enorme la educación. Vos tenías escuelas en las cuales... a ver... Te van a la así como herramienta. así como el trabajo dignifica, por supuesto que la otra cara de la moneda es la educación. Si queremos realmente un pueblo feliz, si queremos el ascenso social, debemos educar al pueblo. Y ahí tenemos una gran asignatura pendiente. Una asignatura pendiente con nuestros chicos y tenemos una asignatura pendiente también con los docentes. Y no me estoy refiriendo solo al salario. El salario es una discusión, pero es una discusión, es una parte de una discusión muchísimo más grande. Acá tenemos problemas gravísimos donde tenemos docentes que no se actualizan, docentes que lamentablemente no le damos las herramientas para hacerlo, por supuesto con sueldos precarios, sin lugar a duda, pero tenemos que hacer una discusión de una reforma educativa enorme y en la cual involucra a toda la sociedad. ¿Tú piensas que ellos no lo saben, los dirigentes, los que están digamos, en puestos importantes, no lo saben? Sí, pero lleva mucho tiempo, lleva mucho esfuerzo y no da resultados en forma inmediata. Y ahora se apuesta todo a los resultados inmediatos que Corto me permitan plazo. a mí ganar la elección del año que viene. Claro.
Entonces, si a mí no me permite eso ganar la elección del año que viene como funcionario, no me sirve. Por eso Sergio Massa quiere bajar un poquito la inflación para poder jugar el año que viene. Bajar un par de puntos. Igual va a quedar alta. Bueno, yo creo que el gobierno, la verdad que se está equivocando. Esto me refiero a toda la alianza del Frente de Todos, ¿no? Porque esto de que yo soy funcionario del gobierno, pero no soy parte del gobierno y critico al gobierno, pero a su vez soy funcionario del gobierno. Como si no fuesen parte, no fueran... ¿Entendés? Esta mezcolanza terrible en el cual, bueno, yo lo puse, pero no me hago responsable. Nunca una autocrítica, ¿eh? Entonces, este desastre que nos está llevando este gobierno kirchnerista, obviamente me refiero a que es parte de este desaguisado total en el cual se cree que todo es pan y circo. Entonces, se cree que vamos a estar todos los argentinos absortos con el Mundial, obviamente hinchando por nuestra selección, por nuestros jugadores, lamentablemente, que es lo que tenemos que hacer, y con eso creen que vamos a olvidarnos de la pobreza, de la falta de educación, de la inseguridad, del 100% de inflación, de la pérdida del salario, y que cuando voy al supermercado con un billete de 1.000 pesos no me alcanza para nada. No vamos 500 a mangos nada kilo de pan, eso. Mariano, 500 pesos kilo de pan. Exactamente, tal cual. Entonces, no nos vamos a olvidar de nada de eso. Creen que con precios justos o con el ahora 30 para seguir sobreendeudándonos, vamos a olvidarnos de todos los grandes... No, la Argentina hemos dejado de ser pan y circo, por más que la clase política nos siga considerando que somos pan y circo. Entonces, me parece, esto habla obviamente de cuál es la verdadera intención. Y de la oposición también. Porque la discusión de la oposición sigue siendo una discusión extremadamente superficial, como digo yo, discusión de baldosa, en el cual nos discutimos quién posee la baldosa más grande. Entonces, la verdad que la clase política argentina en general, y obviamente cometo enormes injusticias cuando digo esto, pero en general tiene una mediocridad enorme. Entonces, ¿cómo podés pretender... Cuando tenemos dirigentes tan mediocres, ¿cómo podés pretender que el pueblo tenga otros modelos? Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil porque el pueblo aprende de los modelos. Pero por supuesto, Mariano. Vos fíjate que el jueves de semana pasado un corte que, digamos, de los movimientos de izquierda, digamos, estaba cortado Avenida Córdoba, Corrientes, 9 de julio, hasta Independencia, fue un caos la ciudad. No, bueno, obviamente el derecho de la otra persona a circular libremente, obviamente... no existe, ¿no? Pero bueno, obviamente encontraron 250.000 personas que cobraban planes y que, bueno, que tenían casas, que compraron dólares. No sé cuánta cantidad de muertos. 250.000, 5, 10, 20, 100 se te escaparon. 200. Y muchos compraban dólares. ¿Por eso no hay actualización de datos? ¿O son cómplices? Bueno, ahí vamos. Recordemos que esto es el resultado de una auditoría, llamémosla así, o de un estudio, un cruzamiento de datos, como bien vos dijiste, que ordenó el exministro Zabaleta, ¿no? Zabaleta, el exministro exactamente. El exintendente de Hurlingham. Exactamente. Que por eso te preguntaba, porque no quería cometer el error de equivocarme de apellido. Lo cual es muy bueno que se haya llevado adelante. Por supuesto. Lamento que esto no se haya hecho el día 1, es decir, hace 3 años, casi 3 años atrás, cuando comenzó el gobierno. O mucho antes, cuando comenzó todo este desastre y desaguisado de los subsidios, que comenzó con Cristina, que Macri lo repotenció y vino Alberto y lo llevó a la enésima potencia. Entonces, la verdad que todo esto hace que estemos en esta situación de un desmanejo total de el tema de los subsidios, en el cual te está demostrando que los subsidios, en vez de estar direccionados a la gente que realmente lo necesita por su situación socioeconómica familiar, por su falta de trabajo, para darle justamente algún tipo de contención económica y social ¿qué? En el mientras tanto, el Estado va generando fuentes de trabajo con el sector privado para que esa persona y ese sector pueda reinsertarse laboralmente, pero en vez de ser eso, termina siendo una prenda política electoral, en el cual yo, administrador de la pobreza,
Gerente de la pobreza, que son muchos dirigentes Sí, señor. sociales de izquierda y quienes se dicen peronistas, pero que en realidad pero lo único que son grandes gerentes de la pobreza, Es así. en el cual les conviene mantener el status quo de la pobreza y no me modifiques este status quo, porque si no Claro. pierdo el poder Por que supuesto. yo tengo de ganar la calle y de presionar. Claro. Entonces, en vez de transformarse en una herramienta de contención, de ayuda social y de reinserción hacia el trabajo, termina siendo una herramienta electoral o electoralista de esclavitud, porque la persona que recibe el subsidio termina siendo un esclavo. Claro que sí. Totalmente un esclavo. Condicionado y totalmente. si no vas a la marcha te saco el subsidio. Condicionado. Y si no haces lo que te digo yo como dirigente social, te elimino el subsidio. Entonces, en vez de ser eso, que eso nosotros como peronistas deberíamos, pero mi abuela, qué buena tana, peronista, diría, los colgaría, ¿sabés de qué? De la Plaza de la Palmera de Plaza de Mayo. Y realmente para mí los peronistas están perdiendo algo, justamente la juventud. Lamentablemente están perdiendo la juventud. Pero Mariano, me quedan 4 minutos, me gustaría que cierres vos en estos 4 minutos. ¿Cómo podemos cambiar esta situación económica mala, de falta de trabajo, de tan inflación tan alta, de desocupación, de falta de valores, de falta de familia, de falta de compromiso? Lamentablemente no hay muchas cosas positivas, lamentablemente, ¿no? Sí, yo trato de ver siempre el medio vaso lleno en ese sentido. Y creo que la Argentina está muy mal. Los argentinos estamos muy mal. Y de acá a diciembre del 2023 seguramente vamos a estar mucho peor y vamos a sufrir muchísimo, muchísimo. Pero no hay que bajar los brazos, hay que seguir trabajando. Como argentino, como peronista, tenemos la obligación de dejarles a nuestros hijos una Argentina mejor. Yo tengo un hijo de 12 años. Yo no me quiero morir sin estar seguro que les dejo un país mejor del que lo recibí. Y voy a luchar hasta el último minuto de mi vida para eso. Creo que el peronismo que hoy en día está cooptado por el kirchnerismo, que usa esta franquicia, como digo yo, es un gorilismo o un conservadurismo. Claramente es la expresión del conservadurismo máximo, sí, pero con franquicia peronista. Nos tiene a todos encorsetados, nos tiene encerrados. Tenemos que trabajar para liberarnos de esto, renovar el peronismo y transformar y generar un peronismo que le sea útil y para la Argentina y para todos los argentinos, y un peronismo que le sirva a las nuevas generaciones. Claro. Entonces, esa es la esperanza, y yo creo que hay dirigentes. Yo trabajo mucho con el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, que viene trabajando mucho en esto a través del diálogo. Pichetto, Moreno. Salir a Pichetto, un gran dirigente, Schiaretti, otro gran dirigente, para mí otro gran dirigente, Uñac. Hay un montón de grandes dirigentes. Moreno también, otro dirigente. Yo con Moreno tengo por lo menos peronista, grandes diferencias, claro, en metodología, claro, en cosas, etcétera, pero no reconozco obviamente su trabajo, su esfuerzo en cuanto a tratar de cambiar la realidad. El problema es que necesitamos dirigentes y necesitamos compañeras y compañeros que están dispuestos al diálogo. Claro. Y a veces nos terminamos transformando en talibanes de nuestro propio relato. Y no tenemos que ser así, no tenemos que ser, como digo yo, terraplanistas. Tenemos que estar dispuestos a dialogar con la otra persona que piensa distinto. Porque, señores, para un argentino no hay nadie mejor que otro argentino. Y acá yo reivindico al Perón, no del 40, no del 50, al Perón del abrazo con Balbín. Claro. Ese es el Perón que yo mamé. Y ese es el Perón que reivindico todos los días. Al Perón que se abrazó con Balbín y reconoció una grandeza, a ¿no? ese adversario como un amigo. Claro. Y es lo que necesitamos en la Argentina. En la Argentina necesitamos sentarnos y discutir con el otro, reconocer en el otro a un argentino y que el otro es capaz de aportarme cosas que yo no estoy viendo. Mirá cuando asumió Macri, que Cristina no fue. Mirá ese gesto, mirá. Terrible. Y Macri cometió el mismo error cuando en el 2017 ganó las elecciones y empezó a decir vamos por todo y ahora no necesitamos hablar con los sectores peronistas. Y ahí se equivocó enormemente.
Entonces hay que salir del fracaso de Macri, hay que salir del fracaso de Cristina, ahora del fracaso de Alberto y de Cristina, y tenemos que salir por arriba. Y salir de la grieta, que esa grieta la grieta no se generó por fuerza espontánea en la sociedad. La grieta lo generó la clase política, Claro. porque a la clase política le Por conviene que supuesto, caigamos en esta estoy grieta. totalmente de Y acuerdo. somos la sociedad lo que tenemos que salir de esta grieta. Y esta grieta se sale como dándole oportunidad a un montón de mujeres y hombres que están trabajando para salir de esta grieta, para no tener que ser blanco y negro. Claro, porque claro. la vida no es blanco y negro. No. Díganme ustedes en su vida, en sus relaciones, en su trabajo, si es blanco y negro. No, no es blanco y negro. Ni siquiera el River Boca que recién estábamos hablando en broma, incluyamos a Racing, Racing sí. también. Racing sería un gris. Exactamente. Entonces, ni siquiera la vida es así. Claro. Eso es folclore. Eso Claro. es folclore para las bromas entre Tal amigos. cual, sí, la por vida supuesto. es otra cosa. Entonces, me parece que tenemos que reivindicar. En eso sí veo un futuro muy grande para la Argentina. Veo que los jóvenes están hartos de esa grieta. Y Vos sí, hablabas y de- sí. Veo que sea bueno ese hartazgo y veo que como dirigentes políticos tenemos que volver a enamorar a los jóvenes en la política, porque yo reivindico la política como herramienta Eso. para superar los grandes problemas de la sociedad. Tal cual, Mariano, la verdad que es un placer escucharte, o sea, pasó el tiempo volando, así que te voy a volver a invitar antes que cierre el año, cuando puedas, para, bueno, poder hablar de otros temas más también, porque la verdad que, bueno, te agradezco que hayas pasado acá y realmente decís palabras que, bueno, que realmente sería interesante que pasaran y que, bueno, pero para eso tiene que haber decisión, como decís vos, de la clase política, de la sociedad también, tiene que haber un replanteo, la sociedad tiene que no se tiene que entregar, ¿no? Tenemos que quitarnos los anteojos oscuros Claro. que tenemos en nuestros ojos, lamentablemente, y darnos cuenta que somos nosotros mismos lo que podemos cambiar. El año que viene hay elecciones. Es la gran herramienta que tenemos en la democracia para decirle a Basta. aquel Claro. que viene fracasando o que fracasó en el pasado y ahora nos quiere presentarse, como digo yo, remozado Sí. y como si fuera algo distinto. Sale, No. claro, no. El kirchnerismo fracasó, el Claro. macrismo fracasó y nos quieren vender que ellos son la alternativa. Lo escuchaba a Macri decir que ahora, viste que escribió un libro y que ahora va a ser algo distinto de lo que hizo. A mí me gustaría que los políticos en vez de escribir libros los lean, ¿no? La verdad que me encantaría que los políticos empiecen a leer Claro. libros en vez de escribirlos. Y tenemos a Máximo Kirchner del otro lado, que él quiere personificarse en el cambio. Pero estamos todos locos. Claro, realmente. Mariano, la verdad que el tiempo es tirano, así que bueno, es un placer. Acaba de pasar acá, por supuesto, al piso el doctor Mariano Gendra Gijena. Muchísimas gracias, Mariano. Y bueno, nos veremos el viernes, como siempre, lunes y viernes a las 7 de la tarde por acá por Radio Blas. Muchas gracias, Agustín.